Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día, a primera hora. Bueno, inicia cuando nos pide el Ministerio Público ir al levantamiento de un cadáver. Del creador de Fausto, el podcast de crimen más escuchado en América Latina. El cuerpo de una mujer es encontrado, completamente calcinado. Pues esa noche cuando subimos, ya subimos con todo el grupo. Ya era noche, pero todavía estaba el humo. Ya era la madrugada. Y atrás de la lomita vemos ahí el cadáver humeante todavía. Múltiples homicidios con inquietantes similitudes. Ese día me tocó un oficio de investigación. Bueno, me tocaron como 3 o 4 que no podíamos resolver. De señoritas o de mujeres jóvenes que desaparecían. El horror en los crímenes. Cuando entramos, pues vimos que había como un arrastramiento. Cuando alguien pelea, forcejea, pues se veía que había sangre en el piso, ¿no? Las dejaba en las casas en construcción, buscaba casas en construcción y ahí las abandonaba. Yo no me espantaba de la sangre, pero esa vez fue algo impresionante. Y el operativo policíaco que se creó para detener a un asesino que parecía multiplicarse. Como a los 3 meses de que se dieron cuenta de que esta era la misma persona, fue cuando se organizó el operativo. La realidad supera la ficción. Cuando llegamos, era una escena dantesca. ¿Por qué? Yo en mi vida de policía jamás vi una escena del crimen tan sangrienta como esa. ¿Para qué tanta pinche violencia acá? La vulnerabilidad del azar. 3 años de investigación vertidos en la primera novela de Fernando Benavides. La persecución de un asesino serial, olvidado en el tiempo. Una historia real de crimen. Tenía una mirada fría el chamaco, fría. Y con esta impactante sinopsis, bueno, pues es que vamos a comenzar con esta charla en nuestro tema del día con Fernando Benavides. Él es escritor, productor, que bueno, de viva voz nos va a compartir sobre este proyecto que habla de la vulnerabilidad del azar. Y bueno, mi estimado Fernando Benavides, muy buenos días. Qué gusto saludarte en esta mañana. ¿Cómo estás? Freddy, muy bien, muchas gracias por el espacio. ¿Cómo estás? Bien, también. Oye, impactado con esto que acabamos de escuchar, con esta sinopsis. Pero a ver, vamos entrando en materia. Cuéntanos, Fernando, ¿cómo es que te involucras en estos menesteres? Bueno, me involucro en estos desde pequeño porque vengo de una familia de abogados. Todo el mundo fue ministerio público, etcétera, y estuve muy involucrado en el día a día de los casos desde chiquito. Muchos años después escribí Fausto, este podcast con Damián Alcázar, que fue muy, muy exitoso y ganó premios, etcétera, del cual escribí 3 temporadas. Y en búsqueda de una 4ª temporada me topé con este caso entrevistando a agentes judiciales. Y cuando me comentaron tal cual de, oye, como lo escuchamos en el tráiler, había un asesino que dejaba a las chicas en casas en construcción, empecé a indagar más, preguntando cuántos habían sido las víctimas, y me di cuenta que era un asesino serial antes de que existiera la perfilación de este tipo de criminales. Investigué cada vez más en la prensa, entrevistando a más personas, consiguiendo actas, y llegué a escribir esta novela que trata de todos los acontecimientos trágicos que envuelven a este homicida. Oye, y esto, bueno, pues es algo que seguramente, bueno, pues tiene tintes de documental, pero a ver, platícanos desde esa parte. Vamos a alejarnos un poquito de lo que es el escritor, Fernando. O sea, tú como una persona común y corriente, o sea, ¿cómo es que te impacta a ti en lo emocional el conocer este tipo de historias? Mira, yo creo que estas historias, cuando las vas conociendo, son impactantes cuando son crímenes reales porque son muy cercanos a ti. Y cualquiera, por eso nos gusta ver todas las series y los documentales, porque le puede pasar al vecino. Si le puede pasar al vecino, te puede pasar a ti.
Y yo creo que el consumir este tipo de contenidos es una forma de protección y de sobrevivencia, porque sabes que le pasó a alguien y tú empiezas a tomar precauciones. Ahora, cuando investigo estos casos, no hay manera en la cual no te afecte, pero no sabes cómo, no sabes si va a ser una de las muertes o va a ser otra. A mí, por ejemplo, en este caso en particular, si bien hubo homicidios que me parecían brutales y que me tocaban el corazón, el platicar con los judiciales y ver que también ellos les impacta de una manera muy humana el resolverlos, fue algo que me movió mucho el corazón, porque en las entrevistas de repente algún judicial se ponía a llorar recordando los homicidios, y ver gente tan bragada romperse al recordar cómo levantaban los cuerpos, a mí me rompió también mucho el esquema. Es que, Fernando, definitivamente con esto que nos platicas, yo creo que sí es, y sobre todo tratándose de historias reales, son acontecimientos que nos mueven las fibras del alma. Y también, yo también quisiera saber cómo fueron estos 3 años. O sea, me imagino que fueron 3 años de una labor de investigación en la que tú estuviste en contacto también con los agentes que estaban investigando estos casos, y me imagino que no fue nada fácil, Fer. Mira, sabes, a mí en lo particular, lo que me parece más difícil es leer las confesionales de los criminales, que es otra arista de la escritura o de la realización de un contenido, porque los judiciales te cuentan cómo resolvieron el caso o cómo levantaron los cuerpos, pero cuando tienes las actas en las manos y lees la confesión del homicida y ahí te dice tal cual cómo ocurrieron los hechos, es la última pieza del rompecabezas, pero es la más difícil, porque estás como un testigo del crimen sin poder hacer algo. Él dice cómo ocurrieron las cosas y cómo ejecutó a las personas, y eso es ponerle una realidad a algo que nada más vivía en el imaginativo. Oye, pero también me imagino que, escuchar, textual, ¿no? O sea, las palabras con las que estas personas que cometen los crímenes se expresan, ahí también te das cuenta tú de la complejidad, ¿no? De lo que hay en las mentes de los seres humanos, y que, bueno, pues también esto es consecuencia de sus historias de vida, ¿no? Desde la infancia, cómo tuvieron unas vidas complejas. Pero también yo me imagino que pues no puedes estar, no puedes separar esos sentimientos de coraje, de tristeza, no sé, o sea, me imagino que debe haber muchos sentimientos encontrados en el momento en que vas conociendo la manera en que ellos y luego a veces, tienen que ser muy detallistas, ¿no? En la manera en que hacen sus crímenes. Pero hay que hacerlo, Freddy, ¿sabes? O sea, cuando el escritor se dedica o se decide a escribir algo, tienes que evitar el juicio, porque el juicio lo va a dar el lector. Entonces debes de poner los hechos sobre la mesa, tratando de no involucrarte tanto, que es muy difícil, por supuesto, pero debes de exponerlos y que la historia se cuente sola, sin dramatismos. Ya de por sí es trágica la historia, no hay mucha necesidad de agregarle más drama, y creo que los personajes hablan, las historias se cuentan solas, te van diciendo por dónde llevarlas, y los pesos ocurren donde menos te imaginas. A lo mejor el peso de la chica que acabaron, que venía de la escuela, ocurre simplemente en ver cómo destrozaron su guitarra, ¿no? La guitarra que traía de la clase de música. Y a veces esas imágenes son más poderosas porque evocan la inocencia o evocan un día normal. Entonces, la historia tiene maneras muy curiosas de desarrollarse y de ir contando los detalles
para que no sea solamente la sangre y el cuerpo, etcétera, ¿sabes? O sea, la estética del horror tiene una forma de creación muy, muy peculiar. Bueno, sí, entiendo, sí, esta parte que, bueno, pues también tiene que ver con una técnica de elaborar un texto y todo eso. Pero a ver, platícanos, Fernando, ¿por qué el título de la vulnerabilidad del azar? Fíjate que en un inicio el título de trabajo de este libro se llamaba Las ciudades de la muerte, lo cual a mí me encantaba ese título, ¿no? Pero comiendo con la gente de la editorial, estábamos platicando de si era acertado o no el título. Decíamos, bueno, puede ser algo mejor. Sí, quizá podría ser algo mejor. Pero me preguntaba el director, ¿no? Me decía, a ver, por ejemplo, cuéntame cuál era el modus operandi de este homicida, de este asesino serial. ¿Cómo escogía a sus víctimas? Tenían que ver que fueran morenas o delgadas o güeras o de cierta edad. Y decía, no, en realidad este homicida actuaba por oportunidad, aunque era un asesino serial, ejecutaba porque podía, no porque buscaba un tipo de mujer en particular. Entonces era muy azaroso la manera en la cual los encontraba a sus víctimas. Y entonces dijimos, es la vulnerabilidad del azar, es lo vulnerable en lo que te pone el azar. Y en ese punto, todos somos vulnerables. Sí, Fernando, definitivamente, porque bueno, pues estamos expuestos, ¿no? En el día a día, en las actividades que realizamos, o sea, desafortunadamente. Y además, bueno, pues estamos con un tema de violencia muy, muy importante en nuestro país. Hay una degradación en el tejido social indudable. También una de las cosas que yo descubrí al escribir esta novela fue que la mayor razón por la cual no se resuelven los crímenes, que son muy pocos los que se resuelven, o sea, más del 90% se quedan sin resolver. Si estamos hablando de una tasa realmente alta, es porque la policía judicial está rebasada. Cada judicial tiene 30, 60, inclusive hasta 90 casos por resolver al mes. Entonces no hay manera en la cual se puedan enfocar en uno solo. Y eso habla de una degradación total. La gente, sobre todo los homicidas, son de oportunidad, más que de intelecto, son de oportunidad. Encuentran una oportunidad y actúan. Entonces eso es peor que cualquier acto intelectual. Sí, porque luego me imagino que eso complica mucho las investigaciones, ¿no, Fernando? En el sentido de que luego, vemos en las series, en las películas, cuando hay una determinada constante, ¿no? Pero en este caso, por lo que tú nos platicas, pues no había así como que muchos cabos por atar, por así decirlo. Qué bueno que tocas ese tema, Freddy. Fíjate, creemos que el policía es alguien que solamente se dedica a un caso día y noche hasta que se resuelve, como en las películas o como en las series. Y no hay nada más alejado de la realidad que eso. Al tener tantos casos, se les tiene que dar prioridad a unos, a otros, y diario van llegando otros casos. Entonces era importante también el visualizar a un policía común y corriente, un policía que no fuera o del FBI o un policía que no fuera con gabardina, sino un policía mexicano, inclusive latinoamericano, con problemas de la región, donde realmente supieras que lo que está pasando es en tu entorno, no ocurre en Nueva Orleans ni en Nueva York o en cualquiera de estos lugares, ocurre en el lugar en donde te estás desarrollando. Cierto. Oye, Fernando, si nos permites, mira, vamos a hacer una pausita, pero vamos a regresar contigo para seguir platicando al respecto. Y por favor, pues ahí aguántanos un poquito, ¿va? Claro que sí. Hacemos pausa a primera hora. Cuando son las 9:18 aquí en el tiempo del centro de la República Mexicana, regresamos para seguir comentándoles acerca de esta obra, La vulnerabilidad del azar, con Fernando Benavides, que bueno, antes de ir al corte nos platicabas, Fernando, de esa labor que hacen los policías. A mí me gustaría preguntarte también, ¿en qué momento crees tú que está estas cuestiones de la investigación policíaca en nuestro país?
Yo creo que está en un momento muy precario y está en un momento donde les quitan cada vez más recursos. Cuando platicas ya en un modo casual con los agentes, había puntos que rayaban en lo inverosímil. Cuando me decían que había sectores en donde les quitaban los walkie-talkies, porque pues para que no se pudieran comunicar entre ellos. Entonces, en alguna persecución, etcétera, tenían que utilizar su teléfono celular. Pues imagínate que estás en una persecución, jugándote la vida, y tienes que llamar al teléfono de tu compañero para que te venga a socorrer porque les habían quitado en una parte del Estado de México los walkie-talkies. Yo creo que lo que se tiene que hacer pues es realmente modificar las fiscalías y apoyarlos si queremos resolver el crimen. Por supuesto que hay un trabajo atrás que es el recuperar esos valores y ese tejido social, pero en el día a día es muy complicado, casi no tienen recursos los policías. Y fíjate que me llamó mucho también la atención, Fernando, lo que nos platicabas tú de ese porcentaje de los delitos que pues quedan sin resolverse. Me parece que es demasiado, ¿no? O sea, el hablar de que el 90% se quedan ahí en el limbo, y por eso también yo creo que, no sé, estas personas que se atreven a cometer este tipo de actos a lo mejor ya van con una apuesta en el sentido de que podrían salir bien librados, y es una situación también muy, pero muy lamentable esa. Sin duda alguna, Freddy, ¿sabes? El porcentaje real es el 98% de los crímenes no se resuelve. O sea, es un porcentaje altísimo. La persona que comete el crimen, en efecto, tiene un pase prácticamente a que no se resuelva. Aunado a la gran cantidad de casos que tiene el agente judicial, hay que estar conscientes que todos los días ocurren delitos, todos los días ocurren homicidios. Entonces, no solamente tienes los 30 casos que tenías ya pendientes, sino que cada día se suman 2 o 3. Entonces, es absurdo el punto en el que estamos, como me preguntabas. ¿En qué punto estamos? Pues en un punto extremo en donde se tienen que realmente enfocar en los apoyos a las policías y en ir trabajando en el núcleo de la familia, ¿no? Oye, Fernando, y platícanos, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención o qué es lo que buscas con la vulnerabilidad del azar? Mira, después de haber escrito las 3 temporadas de Fausto y de consumir mucho contenido de True Crime, leía muchos libros, veía muchas series, muchas películas. O sea, uno tiene que estar como muy al pendiente de lo que está ocurriendo. Y cuando leía libros, había algo que yo decía, no me la creo. O sea, aquí hay algo en este libro que estoy leyendo que no me la creo. Ya sea el policía, ya sea el criminal, ya sea la escena del crimen, porque siento que todos esos contenidos rayan en el cliché de el homicida es súper inteligente, es como el de Hannibal, ¿no? O es culto, y el policía es corrupto. Yo decía, fíjate que esa no es la realidad. Yo que he estado muy hombro con hombro con estas personas, esto no es cierto, esto no es así. Las novelas de crimen no reflejan la realidad. Yo voy a escribir una que realmente refleje lo que ocurre en la vida en México. Y por eso me di a esta tarea para entregarle al lector un pasaporte directo, a la escena del crimen, porque vas a estar en la escena del crimen parado mientras ocurre estos actos atroces, basándome en los testimoniales, pero también vas a estar en el asiento de atrás del carro de los judiciales mientras ellos platican cómo van a resolver este caso. Yo lo que quería era reflejar una novela policíaca, con tintes de casos reales, de un caso real, y que sí estuviera pegada al concepto, a la realidad mexicana, y creo que eso se logró.
Bien, oye, Fernando, me gustaría también que nos contaras acerca de ese podcast que tienes, que es muy, pero muy exitoso, que bueno, tiene millones y millones de descargas. Sí, Fausto tiene más de 30 millones de reproducciones. Es un podcast que ganó los Spotify Awards, que fue el podcast más escuchado en su momento, y trata de un asesinato en una casa en el Estado de México, donde una familia de 5 integrantes un día amanecen todos degollados, y el único sobreviviente es un niño de 3 años. Cuando llega la policía, porque encuentran a este niño saliendo de su casa completamente bañado en sangre, y el niño pues no tiene conciencia de lo que ocurrió, entra la policía a la casa y encuentra a esta familia desde los 5 integrantes degollados todos de una manera atroz. Pero no hay robo en la casa y no hay, las chapas no están violadas, no hay signos de violencia en los muebles, digamos. Entonces tienen que investigar qué fue lo que pasó esa noche, y a partir de ahí se desarrolla una investigación increíble, como me decían en ese momento los judiciales que también habían participado en el caso, como de película esa investigación. Y la llevé a cabo, también me llevó otros 3 años documentarla, de entrevistas con los forenses, con los ministerios públicos, con los agentes, hasta con el de la agencia funeraria, etcétera. La verdad es que el podcast termina siendo adictivo. Hay 3 temporadas, cada una es de 3 casos distintos, y bueno, creo que se creó un precedente con ese tipo de podcast. Oye, Fer, ¿y cómo sobrellevas tu vida, digo, después de conocer estas historias tan desgarradoras, tan de películas de terror, ¿no? O sea, tú en lo personal, o sea, ¿sí encuentras ese modo de tener esa paz también? Porque se me hace que está complicado, ¿no? Pues mira, sí tienes que ponerte una armadura y decir, pues voy a contar las cosas. Pero como te mencionaba, Freddy, hay momentos en los cuales te pegan algunas cosas. En la 3ª temporada entrevisté al que era el asesino de ese crimen. ¿Ah, lo tuviste frente a frente? Fue por teléfono. Tuvimos que hacer muchas triangulaciones. Ajá. Pues triangulaciones, porque sí, para que no descubrieran de dónde era el teléfono. Sí, se tomaron muchas medidas de precaución, pero aparte era un homicida sumamente violento, o sea, muy, muy, muy violento. Y cuando estuve platicando con él, de repente me hacía consciente que estaba platicando con un hombre que había decapitado a otra persona, ¿no? Entonces yo decía, oye, esto, ahí comienzas a dudar de los lugares o de ese limbo en el que estás, de que estás caminando a la orilla del abismo. Y cuando terminé la entrevista, sí me sentí como mal, hubo algo, una pesadez de haber hecho esa entrevista. Me dio un poquito el bloqueo del escritor. Hablé con mi correctora de estilo y le decía, no puedo escribir, o sea, hay algo que siento que fue moralmente comprometedor con esto. Y me decía mi correctora, descansa, o sea, tómate unos días y descansa tu mente. Me tomé ahí un par de semanas, unas 3 semanas, porque no podía. Y cuando finalmente ya me senté a escribir, le mandé ese capítulo a la correctora y me decía, es el mejor capítulo de la serie, ¿no? Bueno, de esta temporada. Porque sí te llega a afectar el ver las necropsias, el ver cómo están los lugares, o el platicar en este caso con un homicida. Fernando, te agradecemos mucho que muestres esta parte humana, ¿no? De un escritor que, bueno, pues aborda este tipo de temas tan delicados y que lastiman a nuestra sociedad. Ya para concluir la charla, me gustaría que invitaras a nuestros radioescuchas para que lean tu novela. Mira, claro que sí. Espero que todos los que adquieran la novela, y les aseguro que van a tener este pasaporte directo, como en ninguna otra, a los lugares donde ocurrieron los crímenes, cuando ocurrieron los crímenes, con las palabras reales que
describen los asesinatos y la resolución del caso. El libro está en todas las librerías en absoluto, en formato físico y en formato digital. Lo pueden encontrar en cualquier librería. El libro, La vulnerabilidad del azar. Perfecto. Oye, Fer, compártenos también, si eres tan amable, tus redes sociales. Uh-huh. Mira, en Instagram es F-Benavides Roldán, y en Twitter o X estoy como Mimoso1, Mimoso y 1 con número. Bien, por último, compártenos, ¿tienes la intención de seguir con esta línea, este tipo de crónicas? Fíjate que a lo largo después de Fausto 1, hice tantos amigos que son investigadores o que son detectives o que son ministerios o que son jefes de departamento, que tengo muchos casos en el escritorio. Entonces me gustaría realmente definir un estilo de novela policíaca en donde no sea nada más el crimen por el crimen, sino también de reflejar la sociedad y un tipo de realidad hasta esperanzadora en las novelas policíacas. Bien, Fernando Benavides, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Gracias a ti, Freddy, y un gusto estar en tu espacio.